Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa De Vuelta a la Palabra. Es un placer para nosotros estar una vez más con ustedes en esta hermosa mañana que el Señor ha diseñado para su gloria. Hoy está con nosotros nuestro amado y distinguido pastor Alexis Encarnación. Pastor, que le bendiga mucho. Amén, muy buenos días. Dios continúe bendiciéndote rica y abundantemente, amado Alexis Junior, Encarnación. Les bendiga también a Alexis Ramón, Encarnación, que nos acompaña detrás de cámara. Y bendecimos en el nombre de Jesús también. Más bien, Dios bendiga también en el nombre de Jesús la familia Franco Castillo, que es un instrumento que Dios utiliza para cada mañana conducirnos hasta la misma presencia de Dios, hasta la intimidad con Dios, a través de este espacio previo de adoración, oración e intercesión, que siempre he dicho que junto a este de vuelta a la palabra constituye un bloque devocional extraordinario que de alguna forma aporta constantemente a la conexión del pueblo con Dios y al conocimiento de Dios y su palabra. Así que Dios bendiga a mi amado hermano Miguel Ángel, Dios bendiga a Ruth Esther y a su muy amada hija Pilar. Que el Señor les colme de ricas y abundantes bendiciones. Amén. Hoy continuaremos el estudio que hemos estado llevando de la carta a los hebreos. La carta a los hebreos tiene una organización interesantísima en la que los primeros capítulos hace una comparación entre Jesús y digamos todo el marco social del Antiguo Testamento. Tanto los profetas como los sacerdotes e incluso la ley y el propio Moisés. En esta carta a los hebreos hemos visto en los primeros capítulos cómo el autor compara a Cristo con los profetas y en el segundo capítulo cómo compara a Cristo con los ángeles. Y, y lo que hace es ponerlos uno al lado de otro y enseñar, y esto puede verse como doctrinas bíblicas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Hebreos, en el que el autor señala que Cristo en primer lugar es superior a los profetas. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, que el autor dice que antes Dios había hablado por mucho tiempo a través de los profetas, sin embargo, que ahora lo hace a través de su Hijo. Y en el capítulo 2 de Hebreos vemos cómo el autor señala que Cristo es mayor a los ángeles. Ahora, en este capítulo 3 de Hebreos, vamos a considerar cómo el autor pone a Jesús como superior a Moisés y por ende, cuando utiliza a Moisés, quiere englobar toda la ley con él. O sea, el autor no solamente quiso poner Jesús superior a la ley, sino quiso poner Jesús superior al dador de la ley para el pueblo de Israel, que es Moisés, al representante de la ley, que es Moisés para los judíos. Así que vamos a iniciar con esta con una lectura de los primeros versículos del capítulo 3, no sin antes pedirle al pastor que nos dirija en oración. Amén, Padre amado, gracias por su amor, su misericordia, su infinita bondad. Le honramos, le adoramos, le bendecimos, glorificamos su nombre y queremos pedirle, Padre amado, sabiduría, mi Dios, para ser edificados y ser de edificación a todo aquel que tiene la oportunidad de escuchar este programa. Gracias, Dios, porque sabemos que usted está en este lugar, que su Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Y le pedimos, Dios, que usted sea
nuestro guía en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, entonces llegamos hoy al tercer capítulo del libro de los Hebreos. Y vamos a enfocarnos primero en el primer versículo para dar un tipo de repaso de los primeros versículos, primeros capítulos que hemos estudiado. El versículo 1 del capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué el autor en este versículo 1 trata de arrastrar consigo a lo que él ha estado diciendo en los dos capítulos anteriores? Este versículo 1 trata de unir, como un eslabón de una cadena, trata de unir a los tres capítulos. Pero, pastor, ¿qué tan relevante es lo que el autor ha dicho en los capítulos anteriores, y qué tan relevante es la conexión con este capítulo número 3? Determinante. O sea, evidentemente que el autor de la carta a los Hebreos, ya en los primeros dos capítulos, ha hecho, digamos que una comparación, como tú dijiste, entre Jesús y los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento. Posteriormente hace una comparación entre Jesús y los ángeles, y esto es muy a propósito, porque para el pueblo de Israel, evidentemente que los profetas que habían escrito eran hombres, sin lugar a ninguna duda, hombres de Dios, instrumentos de Dios, y obviamente que no son menospreciados por el autor a los Hebreos. Al contrario, el autor a los Hebreos lo valora en su justa dimensión. Sin embargo, establece que Jesús es superior como hijo, ¿verdad? Es superior a los profetas, pero también dice que es superior a los ángeles. Evidentemente que para el pueblo de Israel, todavía en el tiempo de la iglesia primitiva, los ángeles jugaban un papel muy importante en la relación de Dios con su pueblo. Vamos a ver, por ejemplo, el nacimiento de Jesús siendo anunciado por ángeles. Vamos a ver que el autor dice que la propia ley le llegó a Moisés a través de ángeles. Vamos a ver que los ángeles jugaban un papel extraordinario. Todavía en los tiempos de Jesús, de hecho, los ángeles producían sanidades. Nosotros conocemos perfectamente la historia del cojo del Betesda, por ejemplo, que la Biblia dice que cada cierto tiempo un ángel descendía, removía las aguas para posibilitar que el primero que descendiese a las aguas después del movimiento angelical sean sanados. Así que los ángeles tenían un puesto muy importante en, digamos que, el sistema de creencias del pueblo judío. Sin embargo, Moisés era considerado el hombre más importante que había existido sobre la faz de la tierra al momento en que se escribe el libro, la carta a los Hebreos. Moisés era considerado superior a cualquier otro ser humano, e incluso superior a los ángeles. O sea, estamos diciendo que para el pueblo de Israel, Moisés era la excepción como ser humano, el hombre cuasi perfecto, el prototipo, digamos que ideal en torno a un varón, a un hombre de Dios. Y entonces los judíos cristianos son confrontados acá cuando Jesús es presentado como superior a Moisés. Jesús es mayor que el mayor de los seres humanos que ustedes hayan conocido sobre la faz de la tierra, y hace la comparación de manera directa con Moisés. Pero además, cuando por tanto, tiene mucho que ver también con los versículos anteriores, los últimos versículos del capítulo 2, que nos habla de quiénes somos nosotros para Dios. En esos últimos versículos del capítulo 2, la Biblia habla de que Dios nos llama hermanos, de que Dios descendió a la condición nuestra por cuanto nosotros conocimos carne y sangre. Jesucristo descendió también a la condición de ser humano para conocer carne y sangre, y a través de su vida corporal, de su vida en un cuerpo de carne y sangre,
entonces producir la redención de nosotros como pueblo de Dios, como seres, como humanos, pueblo de Dios redimidos por Cristo. Así que es interesante entonces, Alexis, el hecho de que nosotros, reitero, para Dios tenemos un valor extraordinario. Y cuando nosotros entonces nos podemos ver en ese, como Dios nos ve, o sea, cuando nos podemos ver desde el punto de vista, desde la cosmovisión de cómo Dios nos ve, entonces debemos llegar a la conclusión de que real y efectivamente el ser humano es muy importante para Dios. Y más aún, la iglesia, su iglesia, es de importancia capital. Fíjate que nos dice que somos hermanos santos, porque nuestro Padre Celestial es santo, sumo sacerdote. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, según Hebreos capítulo 2, versículo 11. Esto nos debe animar y nos debe hacer sentir el hecho de la bendición que hemos recibido de parte de Dios, al punto de que Jesús nos llame sus hermanos, pero además nos dice que somos copartícipes del llamamiento celestial, debido a que Jesús está comprometido a llevar muchos hijos a la gloria, según Hebreos 2:10. Nosotros somos compañeros de Cristo en este llamado celestial de llevar muchos a la gloria. Y esto evidentemente que se va a producir en el desempeño, en el desarrollo del llamado ministerial para la iglesia, para este tiempo incluso. Y esto debe ser una bendición que debe animarnos a seguir adelante, a pesar de las pruebas, las dificultades y los tiempos difíciles. Así es. Es interesante, ahora que usted está dando parte del contexto histórico, es interesante ver, quizá para nosotros, el autor estuviese redundando en el sentido de decirnos lo que es obvio para nosotros. Decir, Jesús es superior a los ángeles, eso se cae de la mata. Jesús es superior a Moisés, eso es obvio y nosotros lo vemos como obvio en nuestro tiempo y en nuestro contexto, pero trate de imaginar, amado oyente, cómo eso choca en la mente de un judío, de un cristiano que toda su vida había sido judío, un cristiano que creció y vivió dentro del judaísmo por toda su vida y hace menos de 3 años ha venido al cristianismo, ha venido a ser salvo por medio de la fe y ahora una persona que tiene autoridad dentro de la iglesia le escribe una carta diciéndole que debe recordar y mantener en cuenta de que Cristo no solamente es superior a Elías como profeta, sino también que es superior a Moisés y a todo lo que Moisés representa. Esto provoca una confrontación tremenda en la mente del cristiano que tiene el trasfondo judío, porque recordemos que los cristianos aún tienen ese trasfondo judío, aunque sean cristianos. Si vemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, cuando los apóstoles Juan y Pedro van al templo a orar a la hora de las oraciones judías. Es decir, ellos son cristianos y son parte del liderazgo de la iglesia de Cristo. Sin embargo, aún acostumbraban a ir a orar a las horas de oración judías, al templo de Jerusalén a orar. Interesante porque ellos ya no son judíos, son ahora cristianos con un trasfondo judío, son israelitas
nacidos en Israel, pero son cristianos. Sin embargo, aún tienen ese trasfondo, tienen esa carga cultural y religiosa de los judíos. Miremos a Pedro, cómo era difícil para él aceptar a los gentiles como parte del pueblo de Dios, cómo era difícil para él aceptar la incircuncisión como algo que, o sea, para aceptar que los gentiles no debían circuncidarse para ser salvos. Cómo Pedro luchó para aceptar ese trato entre los gentiles y los judíos, a tal modo que en una de las cartas Pablo reprende a Pedro porque él tenía un tipo de doble personalidad. Una, con los gentiles se comportaba como debía comportarse, pero al Cuando momento, estaban solos. cuando estaban solo con los gentiles, pero al llegar judíos y mezclarse el grupo entre judíos y gentiles, entonces Pedro cambiaba totalmente su manera de ser y Se se retraía, retraía con los judíos se apartaba un poco, sí. y así daba un tipo de mal ejemplo. Y Pablo tuvo que corregir esta situación. Pero es para que veamos la carga judía que tenían los cristianos en ese momento de la iglesia. Y si Pedro tenía esta conmovisión, que era uno de los líderes de la iglesia, imaginémonos los cristianos, los miembros de la iglesia. Así que el autor de la carta a los hebreos ve necesaria esta doctrina bíblica de enseñar a la iglesia que Cristo no solamente es mayor a la tradición judía, que Cristo no solamente es mayor a los profetas, que Cristo no solamente es mayor a los ángeles, sino que Cristo es superior al propio Moisés y todo lo que él representa. Amén, así es. En los versículos siguientes, tú leíste el versículo 1 y precisamente de esto nos habla. Dice que Jesús es fiel al que lo constituyó. Moisés también fue fiel, dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero sigue diciendo, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue siervo fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Interesantísimo esto, pastor, porque el autor está, está diciendo muchas cosas aquí, y muchas cosas que son interesantísimas y profundas con relación a las verdades bíblicas. El autor está diciendo que Cristo es el creador de las cosas. Amén. Fíjate, Moisés evidentemente que recibió mucha gloria, o sea, y Moisés fue un hombre del cual Dios dijo que con él hablaba cara a cara, como habla cualquiera con su amigo, con su vecino, pero que con nadie más Dios tendría ese trato. Y vemos la distinción que Dios hace de Moisés en muchísimos episodios. Por ejemplo, el rostro de Moisés se resplandecía después de pasar tiempo con Dios, según Éxodo 34, 29 al 35. Cuando Moisés fue ofendido por Miriam, su hermana, y su hermano Aarón, Dios justificó a Moisés y castigó delante del pueblo a María y Aarón, por ejemplo. Y cuando los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés, Dios hizo algo que nunca se había visto, y lo hizo a petición de Moisés. Si estos descienden a la tumba como desciende cualquier mortal, entonces tú no me has llamado. Entiendan ustedes que Dios no me ha llamado. Y dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a los que estaban con él, a los que se habían sublevado con él. O sea, Dios distinguió a Moisés y le dio gloria a Moisés. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús es digno de mayor gloria que Moisés.
Así que evidentemente que Jesús recibió mucho más gloria. Por ejemplo, Jesús cuando fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma corporal del cielo. Dice la Biblia que lo hizo en forma de paloma. Y una voz del cielo se escuchó decir, este es mi hijo amado. Ojo con esto. Esa voz no dijo, este es mi siervo amado. No. Esa voz dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos también una mayor gloria asignada a Jesús en la transfiguración. Marcos 9:7. Y en su resurrección. En el caso de Moisés, su cuerpo fue escondido, ¿cierto? En el caso de Jesús, fue levantado de entre los muertos. Nunca antes se vio en la historia y se ha visto después todavía, aunque se va a ver el hecho de que muchos seremos resucitados, pero Jesús fue el primero en ser levantado de la tumba para no ver muerte más, porque también pudiéramos decir, bueno, Lázaro fue resucitado después de 4 días en la tumba. Bueno, Lázaro volvió a morir y todos aquellos que fueron resucitados por Jesús volvieron a morir, pero el único que ha sido resucitado para no ver muerte nunca más y que además está sentado en el trono de la gracia a la derecha del Padre es Cristo Jesús, por cuanto recibió la gloria de hijo comparado con Moisés, que fue un siervo fiel, un siervo muy amado, pero siervo al fin y al cabo. Es interesante lo que el autor dice en estos versículos. Dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Lo que está diciendo el autor es que Moisés fue fiel a Dios, fue fiel en la casa de Dios, fue fiel en el pueblo de Dios, pero el Señor Jesucristo fue quien construyó la casa. Amén. Fue quien construyó el pueblo, fue quien hizo el pueblo, fue quien constituyó su propio pueblo. Y es interesante porque aquí el autor está diciendo, Moisés es una criatura, es un siervo, es una creación, pero Cristo es el creador. ¿Qué diferencia está dando el autor aquí? Moisés es un fiel, un fiel obrero de la obra de Dios, de la casa de Dios. Pero Cristo es el autor de la obra, es el creador. Y es interesante lo que dice el versículo siguiente, dice, porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Lo que está diciendo el autor es, toda casa tiene un constructor. Es decir, no hay una casa que se haga por sí misma, correcto, que se levante por sí misma, sino que toda casa debe tener a alguien que la construya. Y es interesante cuando el autor dice, porque el que hizo todas las cosas es Dios. Lo que está diciendo es, Cristo que hizo todas las cosas, en el versículo anterior está diciendo, Cristo hizo todas las cosas. Amén. Y ahora está diciendo, el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. O sea, en lógica eso significa que Cristo es Dios. Amén, definitivamente así es. Entonces, el autor dice, Cristo es Dios, Cristo es el creador. Moisés nunca presentó este mérito por sí mismo. Moisés nunca presentó este mérito de que él era creador. Ni pretendió hacerlo. Sin embargo, aquí el autor está diciendo, Cristo es el creador de la casa y el creador de la casa es Dios. Amén. Tenemos que ir, amados hermanos, a nuestra primera pausa. Luego de esto, volveremos con ustedes para de vuelta la palabra. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a usar la violencia para conseguir lo que quiere. Por eso es el mayor destructor del amor y de la paz. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Con el aborto, las madres aprenden a matar a sus hijos. Con la eutanasia, los hijos aprenden a matar a sus padres. Somos la generación que se destruye a sí misma. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto, decía Eduardo Galeano. Vivimos en una cultura del envase que desprecia el contenido
Esa es la tendencia actual, aunque solo los peces muertos siguen la corriente. En palabras de Chesterton, a cada época le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. La dignidad de una persona no depende de la etapa de vida en que se encuentre, como está escrito. Antes que yo te tomara en el seno y te formara materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta ante las naciones. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? Bien, amados hermanos, continuamos en su programa De Vuelta a la Palabra. Es un placer para nosotros continuar con ustedes en esta preciosa mañana. Antes de la pausa, estuvimos estudiando, viendo los primeros capítulos, los primeros 6 versículos, del capítulo 3 de la carta a los Hebreos, en la que el autor dice que Cristo, que Cristo superior a Moisés, porque Moisés era siervo de la casa de Dios y Cristo es autor de la casa de Dios. Y en el versículo 6 dice que Moisés es siervo fiel de la casa de Dios, sin embargo, que Cristo es hijo de la casa de Dios. Ahora en los versículos 7 en adelante, el autor una vez más hace otra conexión. Y vemos aquí otra palabra que conecta una cosa con otra. En este caso, el autor va a citar el Antiguo Testamento para referirse al descanso del pueblo de Dios y al peligro de dudar. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, y sigo en el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pastor, ¿qué podemos observar aquí en estos versículos? Yo estoy viendo aquí la aplicación de la enseñanza del escritor a los hebreos y hace una aplicación muy práctica en torno a aquello que pasó con el pueblo que fue liderado por Moisés y que desobedeció. Y nos advierte entonces en la aplicación a nosotros, y digo a nosotros porque evidentemente que aunque el escritor escribe a los hebreos, el Espíritu Santo escribe a la iglesia para todos los tiempos y ahí estamos incluidos. Así es. Nosotros. Fíjate que el autor cita prácticamente de manera textual el Salmo 95, versículos 5 al 11. Y quiero leerlo textualmente para que veamos que dice exactamente lo mismo. Porque, bueno,
Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Y entonces ahí dice, en el mismo versículo 7, si oís su voz, versículo 8 ahora, estoy en el Salmo 95, no endurezcáis vuestros corazón, como en Meriba, como en el día de Masad, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este pueblo que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así es. Es una cita textual de este texto que está en el Salmo 95, versículos 7 al 11. No endurezcan sus corazones. Si aquellos que siguieron a Moisés tenían la responsabilidad de confiar, de entregar su corazón a Dios, de creer y perseverar en seguir al líder que Dios había levantado sobre ellos, Moisés en este caso. Imagínese usted entonces la responsabilidad que tenemos nosotros para hacer lo mismo con aquel que no solo es nuestro líder, sino que además es nuestro redentor y que es por mucho superior a Moisés. Como tú decías ahorita, Alexis Jr., para los lectores de la carta a los hebreos, era una situación un poco difícil cuando se presentaba a Jesús como superior a Moisés. Sin embargo, nosotros en este tiempo no tenemos ninguna duda, porque nosotros hemos visto mucho más de lo que ellos pudieron ver. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda de que ciertamente Jesús es superior a Moisés, por cuanto Jesús es Dios mismo y Moisés era siervo de Dios. Así que, del mismo modo que en la provocación, la tentación en el desierto, se refiere aquí a la prueba de Meriba, cuando el pueblo maldijo, y hablo del pueblo de Israel, y se desvió totalmente en sentido general, y habla de la negativa de Israel en confiar en la promesa que Dios había dado a través de Moisés de entrar a la tierra prometida. Y eso lo encontramos en Números 13:30 hasta el 14:10. Esa generación incrédula murió en el desierto. Dice la Biblia que vieron la obra de Dios y durante 40 años divagaron en el desierto. Y esta fue, digamos que, la muestra, la forma gráfica en que Dios mostró el disgusto suyo contra el pueblo de Israel. Y perdón, pastor, que le interrumpa. Este disgusto fue por ellos haber dudado de la promesa de Dios, Sí, haber dudado de Dios. Recordemos que al momento del pueblo de Israel salir de Egipto, Dios le había prometido que él habría de cuidarlos, de protegerlos, de guiarlos a través del desierto. Y un viaje que no habría pasado de los 40 días para llegar Así es. a la tierra prometida. O sea, el trayecto entre Egipto y Canaán se calcula en aproximadamente, por la cantidad de gente que iba, porque se hace en menos tiempo, por la cantidad de gente que iba y todo ese tipo de cosas, los niños, los animales, las mujeres embarazadas, se calcula alrededor de 40 días. Y es interesante porque Dios le había dicho que él iba delante de ellos. Sin embargo, a ellos le parece mejor enviar espías a ver qué tal la tierra. Y entonces los espías vienen, o sea, el hecho de enviar espías, en cierto modo, están diciendo, déjame confiar en mis propias habilidades y no confiar en la promesa de Dios que me dijo que iba a estar delante de mí. Envía espías y entonces, para colmo de males, los espías dan un reporte desde su propio, Desde la perspectiva desde humana. su propia vista, Desde desde la su propia perspectiva humana, cosmovisión. sí. Y esto, A excepción de dos, ¿verdad? Sí, a excepción de Caleb y Josué. Pero este panorama que se crea ante estas
palabras de los espías hacen que el pueblo de Israel se sumerja aún más dentro de la duda que Su tiene incredulidad. hacia la promesa de Dios. Seguimos leyendo en los versículos 2 en adelante del capítulo 3 de Hebreos, que dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Que el autor de Hebreos está tratando de contextualizar lo que acabó de citar en Salmo 95, está tratando de traerlo a la actualidad de sus lectores. ¿Qué es lo que el autor quiere dejar plasmado en la mente de los que están leyendo la carta? Bueno, interesantísimo. Miren, hermanos, le dice. Y entonces ahí viene el mensaje, digamos que el fuetazo, la aplicación. Que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Y digamos que son palabras que confrontan. O sea, recuerden lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel, sus antepasados, en torno a Moisés, quien era el siervo de Dios. Y recordemos que la carta a los hebreos tiene como propósito precisamente advertir al pueblo cristiano, a la iglesia cristiana de trasfondo judío, sobre la peligrosidad de dudar acerca de lo que Dios había hecho. Pero además está diciéndole, Moisés no fue capaz de librarlo de su incredulidad. Por tanto, cuídense de que no haya en ninguno de ustedes un corazón incrédulo. Y bueno, interesante, porque cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de negarse a creer en Dios. Por tanto, es un pecado muy serio en nuestros corazones. Y nosotros sabemos que el corazón del hombre es de continuo al mal, dice la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que cuidarnos de nuestros propios sentimientos. Es interesante esto, porque Pablo está hablando con creyentes. Así es. Pablo está hablando con creyentes y le está advirtiendo de cuidarse de caer en el pecado de la incredulidad, como cayó el pueblo de Israel. Y es interesante el hecho, porque cuando hablamos de incredulidad, no estamos hablando de incapacidad para entender, no. O sea, cuando usted no cree, usted entiende y se niega a confiar. Entonces su voluntad, digamos, que es la que está comprometida, no su inteligencia en este caso. No sé si me voy a entender. Así es. Uno puede creerle o creer real efectivamente a Dios y sin embargo ser ocasionalmente atacado por la duda y dejarse llevar de la duda en ese momento para dejar de creer. Por eso él le está diciendo a los que habían creído, no dejen de creer, o sea, permanezcan, porque no basta con que hayamos creído, porque el pueblo de Israel creyó en un momento determinado. Sí. Ellos siguieron a Moisés dejando a Egipto. Ellos se metieron en medio de dos muros de agua a través del Mar Rojo para cruzar el Mar Rojo. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento de la dificultad, entonces literalmente y de manera deliberada se negaron a creer, a pesar, Alexis Junior, de que ya habían atravesado el Mar Rojo en seco, a pesar de que tenían y podían ver una columna de nube que les cubría del sol constantemente, y esto era un evento sobrenatural al cual ellos ya se habían acostumbrado. Y a veces sucede eso con nosotros. A veces sucede que Dios ha hecho un milagro tan grande, tan extraordinario en nuestras vidas. Y como ya el resultado de ese milagro es parte de nosotros, nos acostumbramos a verlo todos los días, ya no lo vemos como un milagro. Y entonces estas personas
a pesar de que tenían una columna de nube, una columna de fuego, constantemente guiándoles, se negaron a creer. Así es. O sea, parece que ellos pensaban que era un acto de magia que Moisés había hecho para crear una columna de nube que lo protegiera del sol. Parece que ellos entendían que era un artificio, como estaban acostumbrados a ver en Egipto, algunos artificios y trucos. Parece que ellos pensaban que no se trataba de la presencia del Dios mismo, que estaba guiándole. Actos fortuitos de la naturaleza. Como a veces suele suceder también. A veces nosotros vemos cosas que son tan evidentes que podemos ver a Dios actuando ahí. Y tratamos de buscarle la quinta pata al gato, e ir al teorema de Pitágoras, e ir a las teorías de los puntos negros y demás. Y entonces construimos una teoría para justificar lo que desde el punto de vista humano es injustificable. Así es. Así pasó con el pueblo de Israel, real efectivamente. Aun cuando Dios le acompañaba a través de la columna de nube, de la columna de fuego, a pesar de que llovía maná todos los días, ellos tenían la oportunidad de recoger maná, recoger comida que no era natural, que era enviada desde el cielo. A pesar de eso dudaron, se apartaron, se rebelaron y lamentablemente pagaron la consecuencia. Por eso somos advertidos nosotros hoy. Hay gente que ve manifestación del Espíritu Santo constantemente en la iglesia. Hay gente que ve a Dios obrar, que ve, por ejemplo, cuando el pastor o muchos hermanos se enfrentan literalmente hablando a un demonio que se levanta en la iglesia y es reprendido en el nombre de Jesús. Y entonces a veces le asalta la duda y dice, no, eso fue un acto de teatro, lo que pasó ahí. Eso fue un montaje. Y entonces se apartan de Dios a pesar de ver la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ojo con esto, amados. Porque, reitero, la incredulidad no es ignorancia, es rebeldía. Por tanto, el gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo muchas veces es tomado a la ligera. No se le da mucha importancia, como si fuera solamente un pecado cualquiera, pero el pecado de la incredulidad, he dicho esto en muchas ocasiones, es el único pecado que te lleva al infierno. Tú pudiste haber sido un ladrón, un atracador, una prostituta. Tú pudiste haber sido hasta un funcionario corrupto. Si te arrepentiste, y dicho sea de paso, devolviste lo robado, y te arrepentiste, y a partir de ese momento tú te conviertes de corazón a Jesucristo, ese pecado no te va a llevar al infierno. Ahora bien, si te resiste a creer, aun cuando hayas sido un ferviente predicador, aun cuando haya sido un hombre de Dios, a quien Dios ha utilizado para sanar enfermos, para libertar cautivos, para echar fuera demonios, para atraer miles de personas a los pies de Cristo. Si dejaste de creer, si te asaltó el pecado de la incredulidad, entonces te volverás rebelde contra Dios y ese pecado te llevará al infierno, te llevará a la perdición. Por tanto, cuidémonos, amados hermanos, del pecado de la incredulidad, del cual fueron afectados aquellos, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así es, pastor. La pregunta que surge ahora es, ¿hay alguna opción, hay alguna salida para la incredulidad? ¿Qué dice el autor? ¿Qué respuesta da el autor hacia la incredulidad? Porque en el versículo 13, él dice, antes bien exhórtense los unos a los otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Esa está una solución al pecado de la incredulidad para este tiempo? ¿Cuál? El hecho de que el autor dice que en lugar de que se endurezca su corazón y que se vuelva incrédulo y que se aparte del Dios vivo, que en lugar de eso se exhorten los unos a los otros cada día para que no se endurezca sus corazones por el engaño del pecado. Es que evidentemente, Alexis Junior, evidentemente que parte del endurecimiento viene precisamente por la falta de contacto con la palabra viva y eficaz de Dios. Cuando nosotros dejamos de escuchar el Evangelio y comenzamos a escuchar otra cosa,
que quizás se parezca al Evangelio, pero que entonces, y tú predicabas ayer en la iglesia, en torno a lo adistamento que mucha gente pretende agregarle a la fe salvadora como condición para ser salvo. Cuando nosotros dejamos de escuchar el Evangelio y comenzamos a prestarle oído a otras cosas, a otras doctrinas, a falsas doctrinas, evidentemente que estamos pisando terreno movedizo, estamos corriendo el riesgo de que nuestro corazón se endurezca y dejemos de creerle a Dios para creerle a doctrinas de demonio. Por tanto, es importante que nos exhortemos constantemente, pero que lo hagamos aferrados, pegados al contenido de la palabra de Dios. Porque cuando escuchamos otras cosas, reitero, corremos el riesgo de ser endurecidos en nuestros corazones. Por eso el apóstol, el escritor a los hebreos, que reitero, para la inmensa mayoría de los teólogos es el apóstol Pablo, con lo que yo me identifico, evidentemente, está advirtiendo al pueblo de Dios, y el Espíritu Santo está advirtiendo a la iglesia hoy. Tengan cuidado con apartarse, tengan cuidado con estar escuchando, prestando su oído a otras cosas. Siempre he dicho que si le prestas tu oído al diablo, lo siguiente que le va a prestar es tu boca. Si la gente comienza a escuchar doctrinas de demonios, entonces va a predicar posteriormente doctrinas de demonios. Por tanto, nosotros debemos tener cuidado con lo que estamos escuchando, porque ha proliferado mucho en este tiempo los predicadores por redes sociales, y no está mal. Nosotros, de hecho, transmitimos nuestra programación desde Vuelta a la Palabra a través de las redes sociales, y transmitimos también nuestros cultos en vivo a través de redes sociales, pero tenemos que saber discernir, tenemos que tener un oído avisor, y entonces cuando recibimos un mensaje de alguien a quien no conocemos, o cuando recibimos un mensaje que un poco confronta lo que dice la palabra de Dios, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que hacer como hacían los de Berea, que mientras Pablo predicaba, ellos hojeaban, ellos tenían las escrituras, bueno, desenrollaban las escrituras y estaban entonces confrontando lo que se predicaba con lo que estaba escrito. El apóstol Pablo nos advierte en la carta a los Gálatas que si aún él mismo o un ángel descendiera del cielo a predicar un evangelio distinto al que ya ustedes han conocido, sea anatema, sea maldito, no le hagan caso, porque evidentemente que no viene de Dios. Así es. Amados hermanos, tenemos que ir a nuestra segunda pausa. Luego de esta pausa abriremos las líneas del número 809-534-1437. Vamos a escuchar por un momento sus opiniones. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a usar la violencia para conseguir lo que quiere. Por eso es el mayor destructor del amor y de la paz. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Con el aborto, las madres aprenden a matar a sus hijos. Con la eutanasia, los hijos aprenden a matar a sus padres. Somos la generación que se destruye a sí misma. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto, decía Eduardo Galeano. Vivimos en una cultura del envase que desprecia el contenido. Esa es la tendencia actual, aunque solo los peces muertos siguen la corriente. En palabras de Chesterton, a cada época le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. La dignidad de una persona no depende de la etapa de vida en que se encuentre, como está escrito. Antes que yo te tomara en el seno y te formara materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta ante las naciones. Hay un nombre que calma todo temor,
amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Bien, amados hermanos, queremos recordarles que tenemos los programas en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Así que le invitamos a seguir las redes y si hay algún momento que necesiten repasar o ver una vez más el programa, pueden ir a la página de YouTube como ICFRES y a la página de Facebook como ICFRES. Ahí están los programas y puede verlos una vez más. Amén. Saludar a todos los que están en sintonía con nosotros, entre ellos el pastor Samuel Méndez, Dios te bendiga, ministro amado, y Félix Lorenzo Félix. Dios bendiga, amado, a todos los que están en sintonía con nosotros. Quiero aprovechar, porque nos queda poco tiempo, pero tengo la responsabilidad de hacerme eco de esta convocatoria. Los legisladores pro vida y la comunidad cristiana, en sentido general, están convocando a una concentración para mañana. Es una vigilia frente al Congreso. Mañana, martes 20 de julio, 10 de la mañana, frente al Congreso Nacional. Esta convocatoria está siendo apoyada por todas las iglesias. Así que estamos convocados para mañana a las 10. Ahí estaré, si Dios quiere, y ahí estará el equipo de Devuelta a la Palabra con parte de la congregación que Dios nos ha permitido pastorear. Mañana, 10 de la mañana, frente al Congreso, para decirle sí a la vida. Se está librando una batalla campal entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y esa batalla se está concentrada ahora mismo en el Senado de la República. Ganamos la batalla en la Cámara Baja, ahora en la Cámara Alta. Nosotros sabemos que tiene ahí, nosotros no lo tenemos, pero que el enemigo tiene ahí una mujer que se ha, digamos que, erigido en la defensora de la causa pro muerte. Nosotros tenemos que darle un espaldarazo porque el presidente del Congreso, de la Cámara Alta, ha dicho que es pro vida. El presidente ha dicho que es pro vida. Sin embargo, él no puede hacer activismo, pero ahí hay miembros de esa Cámara Alta que son activistas pro muerte. Y tenemos que, reitero, respaldar
así, respaldar la causa pro vida, que ahí están los principios y valores que defendemos. Mañana, martes, 10 de la mañana, frente al Congreso. Bien, Alexis, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera por lo menos leer los versículos 16 al 19, si es posible. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto de mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Una vez más, es un llamado a creerle a Dios. Creerle a Dios y permanecer creyendo. No es suficiente con tener un buen comienzo, amados. La palabra de Dios nos enseña que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que la exhortación final del día de hoy es a que permanezcamos creyendo. Y si te ha asaltado la duda, si has pensado en volver atrás, si has pensado en desligarte de la gracia de Cristo, si has pensado en hacer cosas para ser salvo que no sea creer en Dios, te estás deslizando, te estás desligando de la gracia. Por tanto, si estás en esa condición, entonces es volver a creer y permanecer creyendo en que solo la fe en Cristo Jesús nos hace, digamos que, receptores de la gracia de Dios que nos viene dada a través de Cristo Jesús. El tiempo se nos ha acabado. Bien, amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Mañana volveremos a estar con ustedes en De Vuelta a la Palabra. Dios continúe bendiciéndoles rica y abundantemente. Amén.